Muy bien. Buenos días para todos. Eh, Traje algo cortito, pero que cuando lo leía me llenaba de gozo y de alegría el poder eh, aprender un poco más de la palabra de Dios. Y bueno, y más cuando Dios tiene tantas cosas para hablarnos, ¿no? Así que no sé si se imaginan que vamos a dar hoy. Efesios. Gracias a Dios, Dios justito, y hoy llegamos al 6, a el último capítulo de Efesios. Gracias, Joel. Y dio para terminar, o sea que durante el año estuvimos analizando un poco el libro de Efesios, un libro que tiene mucho para aportar a nuestra vida, un libro que me ha ayudado mucho para poder crecer en las cosas del Señor, y he aprendido muchas cosas de esta pequeña carta, ¿no? Y las he querido compartir acá con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Así que hoy vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a analizar una pequeña parte del capítulo 6, ¿no? Cuando empezamos el capítulo 1, 2 y 3, dijimos que esos tres capítulos son los indicativos de la carta de Pablo, ¿no? Y cuando mencionamos indicativos, mencionamos es aquellos que recibimos de Dios sin hacer nada, ¿no? Y esos tres capítulos nos llenaron de cosas que hemos recibido de Dios sin nosotros tener que mover un dedo, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Dios nos ha bendecido grandemente. Y bien leía Teo ahí al principio hoy, que leía Efesios, dice que Él nos predestinó, ¿no?, antes de la creación del mundo, ¿no? Y eso ya es un privilegio enorme, que nos haya elegido a cada uno de nosotros para poder ser sus hijos, para poder ser parte de su familia, ¿no? Y después seguimos estudiando un poco más y vimos los tres últimos capítulos, que son los imperativos. Y ahí ya va un poco más la parte nuestra dentro de la salvación, lo que Dios espera que nosotros hagamos una vez que somos hijos de Dios, ¿no?, que somos parte de su familia, ¿no? Este capítulo 6 llega al final de la carta, una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente nuestra posición en Cristo, nuestra posición en Dios. Como mencionábamos, somos predestinados, somos hechos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, que leíamos también, ¿no? Y muchas otras bendiciones que recibimos a través de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, ¿no?, en esa cruz. Y luego lo que vemos es el andar cristiano, cómo debemos manejarnos, y ahí ya se empieza a poner más peliaguda la cosa, ¿no? Porque ya entramos nosotros en acción. Y bueno, y este capítulo 6 culmina estos imperativos que menciona la carta de Efesios, y resalta un poco más cómo es el andar de un cristiano, ¿no?, o cómo es la vida de un cristiano. Y pensaba mientras estudiaba este libro y lo analizábamos, y es como si Pablo dijera, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no?, y miremos este capítulo con esa mirada, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a la luz de la gloriosa posición que tenemos como hijos de Dios, a la luz de su gran plan desde la eternidad en la que Dios nos ha hecho partícipe, ¿no?, a la luz del plan para la madurez cristiana y del crecimiento que Él nos ha dado, a la luz de la conducta a la cual Dios llamó a cada creyente a vivir, y a la luz de ser llenos del Espíritu Santo. Y está bueno cuando miramos, leemos y estudiamos un libro con ciertas perspectivas, ¿no?, con ciertas ideas, y Dios nos va ampliando esas ideas y nos va ayudando a crecer. Y cuando iba estudiando este libro y lo iba analizando con esa mirada a la luz de lo que Dios tiene para mí,
¿no? Y para poder compartirlo con ustedes, me llené de gozo al reafirmar lo que yo ya sabía, ¿no? Que soy hijo de Dios, que mi salvación no se vence, no, no se pierde, que mi salvación es eterna y está en manos de alguien que es eterno, ¿no? De que soy hijo de Dios, de que tengo una familia y de que me espera una eternidad, y una eternidad con Dios. Y, y a la luz de todo esto que mencionábamos, bueno, ¿qué debo hacer? Y este capítulo nos muestra que a la luz de todo eso que mencionábamos, hay una batalla. Y el capítulo 6 acá termina la carta de los Efesios mencionando esa batalla, ¿no? Una batalla en la vida cristiana, en la vida de aquellos que un día decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, que entregamos nuestra vida a Él, que nos rendimos a su pie y nos dimos cuenta de que si no fuera por Él, nuestra vida estaba perdida. Y vamos a leer el capítulo 6 de Efesios. Si bien el capítulo 6 empieza dando algunos ejemplos de convivencia, incluso el 5 termina también con esa misma idea, vamos a empezar del versículo 10, y dice: la armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que al proclamarlo hablé sin temor como debo hablar. Qué lindo estos versículos, ¿no? Nos muestran y nos aclaran que hay una lucha, que hay una batalla que el cristiano va a tener que librar, que vamos a tener que enfrentar, que es evidente en nuestra vida. Y nos aclara varios puntos. Y lo que Pablo, inspirado por Dios, nos quiere decir es que nos cuidemos, que cuidemos nuestra vida. Nos está diciendo que acá, una vez que aceptamos a Dios, no es todo color de rosa. Hay alguien que está preocupado para que nosotros no vivamos una vida conforme a la que Dios quiere, que perdamos el gozo en la salvación. Y Satanás está preocupadísimo por nuestra vida, para que nosotros no hagamos las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Y esa batalla está en la vida del cristiano en cada momento, ¿no? Es diario, desde que nos levantamos. Satanás tiene un plan para que nosotros nos desviemos del camino de Dios y perdamos ese gozo que un día lo recibimos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Y allí en el versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Pablo nos advierte que tenemos una batalla espiritual, que hay algo que está sucediendo aunque nosotros no lo veamos, ¿no? Y nos recuerda que nos cuidemos, que nos fortalezcamos en Cristo y en los recursos que Dios nos da. Y me hizo acordar ese pasaje allí en 1 Samuel, si quieren ir rapidito allí. 1 Samuel, capítulo 30.
versículo 6, dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Pablo nos exhorta una y otra vez en esta carta a fortalecernos en Dios. Nos dice que hay una batalla, que hay alguien que está peleando incansablemente para que nosotros nos desviemos del camino de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nos exhorta a que nuestra vida tiene que estar fortalecida ¿en quién? En Dios. Que tenemos que buscar la fortaleza no en nuestros propios medios o en las personas que tenemos al lado, sino en alguien que es capaz de vencer al mundo. Y ese el único es Dios. Y qué bueno es que, así como David estaba en esa situación, seguramente angustiado, seguramente preocupado, encontró la fortaleza en Dios. Es lo que nosotros tenemos que buscar. Tiene que ser un objetivo diario cuando nos levantamos. Hoy voy a buscar la fortaleza en Dios, porque la mía no basta, la mía no da y en cualquier situación puedo perderla. Y allí en el versículo 11 y 12 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿No? En el versículo 11 dice, o acechanzas, dice la otra versión, ¿no? Acechanzas del diablo. Dice un versículo que el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar, ¿no? Él está ahí, solo esperando que nosotros entremos a su territorio y de ahí ya se complicó la cosa. De ahí ya empezamos a dar marcha atrás, a perder todo lo que Dios nos regaló y todo lo que recibimos por bendición de Dios. Y dice el 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha más grande no es con la persona que tenemos al lado, no es contra nuestros familiares, contra nuestros compañeros de trabajo, contra nuestros hijos, contra nuestros padres. Nuestra lucha más grande es contra Satanás, contra los espíritus de Satanás. Y analizaba un poco este pasaje y encontré poca información, pero una de ellas que me resultó bastante útil para tomar como ejemplo, y lo pensemos así, en cada persona que cree en Cristo hay 500 espíritus de Satanás que están a tiempo completo intentando destruirnos, intentarnos bajar nuestra autoestima, intentarnos perder ese gozo que tenemos, ¿no? Y es una realidad. Capaz que no nos damos cuenta, capaz que no vemos, pero es una realidad que hay una lucha espiritual. Y muchas veces lo sentimos. Sentimos que estamos luchando contra algo que no podemos ver, pero que está ahí. Y Dios dice, fortalecete en mí, búscame en mí, que yo te voy a dar la fuerza que necesito, ¿no? Y es bueno entender eso, que nuestra lucha no es contra las personas del mundo, sino que es algo que está más allá de nosotros. Y que nosotros no vamos a poder pelear contra eso. No vamos a poder pelear contra algo que no vemos. Pero Dios, que ve todas las cosas, Él sí tiene el poder para pelear contra eso. Y dice que Él venció al mundo, que Él está sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que dejar nuestra vida en sus manos, para que Él pueda pelear contra eso que nosotros no podemos. El problema es una lucha espiritual. El problema es que hay un ser que no le interesa que nos vaya bien, que tiene poder y que trabaja con estrategia, ¿no? Satanás es muy estratega y siempre busca una manera de hacernos caer. Muchas veces con las cosas que nos gustan, muchas veces con cosas que no nos gusta tanto, pero él tiene su plan. Y como mencionaba al principio, desde que nos levantamos, él está ideando un plan para hacernos caer, ¿no? Y él está preocupado para que nosotros caigamos, ¿no? Satanás lo único que le importa
es que nosotros muéramos. Y no se conforma con menos. No se conforma con menos que nosotros perdamos todo lo que tenemos, ¿no? Y me hizo pensar, y escuchaba un predicador que decía, todo verdadero creyente en Jesús tiene seguridad de la salvación. Y eso es una realidad y lo estudiamos en el libro de Efesios. Y qué bueno que es así, ¿no? Que tenemos seguridad de la salvación. Un verdadero creyente nunca podrá perder la salvación. No la puede perder porque nunca la ganó. Se la regalaron. Y es una realidad, nunca ganamos la salvación. Nadie me puede venir o puede ir a alguien y decir, no, yo me la gané porque fui bueno, porque hice esto. Nadie se ganó la salvación. Fue un regalo de Dios. Entonces no la podemos perder. Y eso nos da seguridad, ¿no? Pero pensaba después, dice, lo que un creyente sí puede perder y lo pierde muy fácilmente es el gozo de la salvación. El gozo del primer amor que tenemos, ese primer contacto con Dios, es muy fácil de perder. Y en cuanto nos desviamos un cachito así, empezamos a perder ese gozo. Ese amor que tenemos, esas ganas de saber de Dios, esas ganas de buscar a Dios. Y empezamos a perder. Y es muy fácil perder eso, el gozo de la salvación. Satanás es un experto logrando que los creyentes pierdan el gozo de su salvación. Y lo vemos, y si miramos para atrás cuántos hermanos han pasado por acá que han perdido ese gozo. O cuántas veces nosotros estuvimos en una situación que perdimos un poco el gozo, o bastante capaz, el gozo de la salvación, de ese primer amor con Dios. Y Satanás es experto en hacer eso, en que nosotros pierdamos ese gozo. Y es la descripción más miserable, ¿no?, que puede existir. Es una persona que se merece todo porque es hijo del Rey de Reyes, como dice la Biblia, pero vive miserablemente. Es una descripción horrible que una persona que tiene derecho a todo esté viviendo miserablemente. Una vez que somos hijos de Dios y que Dios nos salva y nos da vida eterna y nos hace coherederos con Cristo y nos hace parte de su familia, somos hijos del Rey. Y dice su palabra que el Rey de Reyes, no hay nadie por encima de él. Y una vez que perdemos el gozo, estamos miserables en el mundo. Merecemos todo, pero no disfrutamos de nada. Así que la idea de hoy es que podamos estar gozosos, que podamos buscar la fuerza en Dios, que podamos trabajar en fortalecernos siempre en Dios y mereciendo todo lo que merecemos, porque a través de la muerte del Señor Jesucristo nos hizo merecedores de todas las cosas. No estemos en la miseria, no estemos en la mediocridad, o como siempre dice Teo, y a mí me gusta repetir, no estemos en la chiquita, teniendo la posibilidad de disfrutar todo, no disfrutemos lo menos. Dice, yo escribí acá, eso lo hace Satanás. Él no nos va a poder sacar la salvación, pero sí nos va a sacar el gozo y va a pelear para que nosotros no lo tengamos. Y la pregunta del millón, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me enfrento a alguien que no veo, que tiene sabiduría, que tiene estrategias, que tiene conocimiento, ¿no? Y acá Dios es muy sabio y nos dejó la Biblia para que nos podamos ayudar en este mundo, ¿no? Y en el versículo 13 dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes, ¿no? Acá Pablo reiteró nuevamente lo que venía diciendo en el versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, decía en el versículo 10, y acá dice, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes, ¿no? Tenemos una lucha espiritual, por tanto, tomemos la armadura de Dios, tomemos las herramientas para poder combatir esa lucha. Porque si salimos así, nomás, como estamos,
la primera flecha que nos tiren, ya morimos, ya caemos. Y acá Pablo, inspirado por Dios, dice, no, hay algo que nosotros podemos hacer. Hay algo con lo que podemos combatir todo esto que veníamos diciendo. Y es que nos revistamos con la armadura de Dios. El desafío es que hay alguien en contra de que tengamos una vida con Dios. Y esa persona tiene poder y está trabajando para que nuestro gozo sea destruido a través del pecado. Recalca varias veces en el libro de Efesios que tenemos una lucha, con nuestra carne, como mencionábamos la vez pasada, que tenemos una lucha contra Satanás, y ahora nos está diciendo que tenemos con qué pelearla. No estamos solos. Dios está diciendo, mira, yo te voy a dejar herramientas para que vos te puedas defender ante esta situación. Y el versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y cuando leemos el 13 vemos una idea de un soldado romano que se prepara para la batalla y se pone su ropa de batalla que lo ayuda a no morir, a que la flecha, la espada no lo maten, no lo hieran. Y así esa idea de un soldado romano es semejante a la vida de un cristiano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo nos tenemos que poner esa armadura, porque comienza una batalla en nuestra vida. Y no vamos a ir así nomás, desvestido, porque Dios está... No, Dios te dice, yo estoy contigo, pero ponete la armadura que yo te doy. ¿Para qué? Para que puedas resistir al diablo. Y eso es una comparación similar a la vida de un cristiano, ¿no? Y en estos versículos, que vamos a leer ahora al final, Dios hace esa comparación con ciertos elementos. Y dice en el versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia. Dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como un soldado necesita armas o herramientas para poder combatir, el cristiano también. El cristiano también necesita ciertas herramientas, ¿no? Y acá algo que muestra en el versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe. Lo que es un escudo para un soldado, lo que es el escudo para un soldado es la fe para nosotros, ¿no? Cumple la misma función. El escudo protegía al soldado. Y si vemos películas de antes, así, romana y griega, vemos que siempre cuando tiraban una lanza, se protegían con el escudo. Cuando tiraban una flecha, ponían el escudo. Y así es la fe para el cristiano. Así es la fe en Dios para los que creemos en Cristo. Nos protege de todo lo que pueda pasar en el exterior, lo que pueda llamarnos la atención del mundo. Actúa como ese escudo. Y dice, la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Y allí se me vino a la mente ese pasaje en Hebreos, si quieren ir rapidito allí. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe en Dios es lo que esperamos de Dios a pesar de que no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y qué bueno es que esa fe esté fortalecida en Dios, que buscamos fortalecerla, porque un escudo que está débil no funciona, porque se rompe fácil. Pero dice que si nosotros fortalecemos nuestra fe y lo utilizamos como ese escudo, el Satanás no va a tener nada que hacer con nosotros. Y dice el versículo 17, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Dios nos salvó en Jesús y esa salvación vino por gracia. Es un regalo de Dios, ¿no? Y debemos estar firmes en esa verdad. Estar firme en que no éramos merecedores de nada, pero Dios nos dio todo a través de Jesús. Y me pensaba en la segunda parte del versículo 17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se gana solo una batalla saliendo corriendo, porque en algún momento nos vamos a cansar y nos van a derrotar. Ninguna batalla se ganó disparando. En algún momento tenemos que enfrentar la situación y pelear. Y dice que acá en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vemos en Mateo capítulo 4, nos muestra la situación que estaba Jesús allí en el desierto y fue tentado 3 veces. Y las 3 veces usó la palabra de Dios. Dijo, escrito está en la palabra de Dios. Y Satanás no pudo hacer nada con él. Si Jesús, que era Dios, que es Dios, que es perfecto, que era sin pecado, que estuvo en este mundo, necesitó la palabra del Señor para defenderse, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores, que somos débiles, que nuestra fuerza no nos da? ¿Cuánto más necesitamos estar firmes en la palabra de Dios para fortalecernos y para usarla? Porque nos van a venir y nos van a decir, porque esto no es así, tenés que hacer esta otra manera. ¿Por qué vivís de esa manera? ¿Por qué no disfrutás tu vida? ¿Por qué no, en vez de estar perdiendo tu tiempo los domingos, no salís por ahí? O los sábados. Y si no tenemos algo para defendernos, vamos a ser derrotados. Y qué bueno es que Dios dejó toda su palabra, todos estos libros juntos para que hoy nosotros podamos tener con qué defendernos, ¿no? Dice que yo escribí acá, y muchas veces el problema de un cristiano es que no se sabe defender, porque no dedica el tiempo necesario a leer de la palabra de Dios, a tener una vida de oración. Y si no leemos, si no escudriñamos la palabra, no estudiamos, ¿cómo nos vamos a defender? Dios nos dejó todo lo que necesitamos para que nosotros podamos caminar en este mundo de la mejor manera y poder llevar de su palabra y poder llevar la salvación que un día se nos brindó. Pero está en nosotros el aprender cómo usarla. El versículo 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarla hablé sin temor como debo hablar. Acá nos muestra la importancia de tener una relación constante con Dios, de tener una relación firme en la oración con Dios. Si bien tenemos la palabra de Dios que nos ilumina y nos indica todo el camino, Pablo acá dice que estemos orando, que tengamos una relación constante, ¿no? Que tengamos una relación fuerte, firme en las cosas de Dios, en la oración con Dios, para que Dios pueda estar ahí con nosotros, ¿no? No es algo que lo hacemos cuando lo necesitamos. No lo busquemos a Dios cuando solamente lo necesitamos. Dios te pide que tengas una vida de oración con Él en todo momento, ¿no? Que en todo momento busquemos hablarle, busquemos la aprobación de Dios en nuestra vida. Busquemos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de la oración. Y para ir terminando este pensamiento que tenía,
Vamos a puntear tres de las herramientas que menciona acá, ¿no? Y uno es el escudo de la fe. Podemos pensar, ¿qué podemos pensar de un soldado en una guerra sin un escudo? ¿Cuánto puede durar un soldado en una guerra sin un escudo? Y si veíamos la primera línea siempre que iba con la espada, eran los que morían más rápido, ¿no? Y así es la vida. Cuando nosotros salimos sin ninguna protección, somos presa fácil para que nos derroten. Y yo pensaba allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe es una vida que descansa en dos pilares. Dios existe y Dios está por mí en Jesús. Dios es real y Dios es bueno. Dios está en su trono y Él sabe lo que pasa y Dios lo hace por mi bien. Si uno de esos dos pilares falla, si yo creo en Dios como todo el mundo cree en la calle, si le preguntás, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero no descanso en Él y no sé y dudo de que todo lo que Dios hace por mí es para mi bien, estoy fallando en mi fe. Si yo sé que Dios está en su trono y Él sabe lo que hace en todo momento, pero veo que me están pasando situaciones que no me gustan y dudo que sea la voluntad de Dios, o dudo que sea el poder de Dios que está actuando en mí, también está flaqueando mi fe. Y si uno de esos pilares que sostienen la viga flaquea, la viga cae, y nuestra fe cae, y estamos sin escudos para defendernos. Eso es la fe. Si yo niego uno de estos pilares, la fe fracasa. Así que hermanos, les exhorto a poder tener fe y pedirle a Dios que renueve nuestra fe cada día. Porque es difícil a veces tener fe en ciertas situaciones o estar firme en las cosas del Señor. Pero qué bueno que Dios está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos lo que nosotros necesitamos. Y que nuestra fe no flaquee, porque es nuestra mayor arma contra el enemigo. La otra que quería recalcar es la palabra, la espada que menciona acá en el versículo 16. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como Jesús, como vimos, como mencionábamos en Mateo capítulo 4, Jesús usa la palabra como espada para defenderse. Cuando Satanás, lo tenta allí en el desierto. Y es nuestra espada. Busquemos aprender lo más que podamos para poder usarla de la mejor manera. Y cuando venga la situación en que nos veamos apretados, en situaciones donde hay una respuesta difícil, que busquemos en la palabra qué Dios tiene para nosotros. Y podamos contestar y defendernos, y así no empezar a dudar de las cosas que tenemos claras muchas veces. Y otra cosa que quería recalcar es lo que dice en el versículo 18. En toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, hermanos. La oración es fundamental en la vida de un cristiano. Es fundamental para que podamos saber que Dios tiene para nosotros. Y en todo tiempo. No me estoy refiriendo a que salgamos orando y todo el tiempo no me hablen porque yo estoy orando. Pero sí cuando tengamos una oportunidad, hablemos con Dios. Busquemos a Dios, que Él está ahí para escucharnos. Una de las cualidades de Dios y que a mí me encanta es que es omnipresente, está en todos lados. Y eso nos garantiza de que
estemos donde estemos, una vez que hablamos con Él, Él nos va a escuchar. Si no tenemos presente en nuestra vida cada uno de los puntos de esta armadura, vamos a estar vulnerables al ataque del enemigo. El que nos falte una de estas herramientas hace que el trabajo de Satanás sea más fácil. Y es una realidad. Si nos falta fe, es muy fácil para Satanás atacarnos. Si nos falta conocimiento de la palabra, es muy fácil para Satanás atacarnos. Y si no tenemos una relación de oración con Dios, es muy fácil para Satanás atacarnos. Y no dejémosle el camino tan libre. Busquemos fortalecernos para que Él no pueda destruirnos y atacarnos, porque no se va a conformar con menos que vernos en la miseria, como mencionábamos. Todo lo que leímos en Efesios del capítulo 1 hasta ahora el capítulo 6 nos llevó a un punto. Busquemos la fortaleza en Dios. Busquemos fortalecernos en Dios cada día. Y si se preguntan por qué debo fortalecerme en Dios, recuerden que Él nos predestinó de antes de la creación del mundo. Nos eligió a nosotros, que lo crucificamos antes de la fundación del mundo, que nos hizo partícipes con Él, que nos hizo coherederos con Cristo. Ahora pasamos de ser, estar muertos en nuestros pecados, a tener vida eterna y saber que vamos a recibir la gloria de Dios en los cielos. Que tenemos a alguien que nos cuida, que no estamos perdidos. Que tenemos vida eterna gracias a que el Dios, el Señor Jesucristo, vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Eso es más que suficiente para nosotros, para darnos cuenta y para buscar a Dios. Una vez que nos damos cuenta de lo que merecíamos, o un poco de lo que merecíamos, nos damos cuenta de que no vamos a encontrar otra solución en ningún otro lado. Que lo que Dios nos da, lo que Jesús nos regaló en la cruz, no lo vamos a encontrar en otro lado. Así que fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes en todos los momentos. Y tomemos esa armadura de Dios. Y este año que está culminando, no sé la vida de cada uno, no sé cómo están viviendo, qué están pasando, pero seguramente pasaron momentos lindos, seguramente momentos no tan buenos, pero Dios estuvo ahí con nosotros. Y busquemos fortalecernos en Dios, para que el año que viene sea mejor aún. Y no estoy hablando de que nos vaya bien económicamente o materialmente, sino que estemos fortalecidos y nos vaya bien espiritualmente. Porque dice que Dios está con nosotros. Y si buscamos a Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que nosotros necesitamos va a venir. Así que los exhorto, hermanos, a que este año que va a comenzar, busquemos esa armadura de Dios. Y que busquemos ponérnosla. Que estemos equipados siempre con eso. Y no permitamos que Satanás tome el lugar que no le corresponde. Como mencionábamos, no vamos a perder nuestra salvación, pero sí podemos perder el gozo de esa salvación. Y no nos merecemos menos de lo que Dios nos dio. Así que no se conformen con lo que el mundo les da, con las migajas que le puede dar el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y nos merecemos mucho más. Así que les animo a que se fortalezcan, a que busquen a Dios. Y espero que este trayecto que leímos de Efesios, desde el capítulo 1 al capítulo 6, que les haya sido de bendición para sus vidas. Y hoy terminamos con una gran enseñanza, ¿no? Y nos vamos un poco mejor de lo que estábamos antes de venir, porque sabemos que Dios tiene siempre algo preparado para nosotros. Y como les decía al principio, al estudiar para comunicarle a ustedes, aprendí mucho. Y me voy muy contento de todo lo que aprendí y de todo lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Y sobre todo de que no me merezco nada menos de lo que Dios tiene para mí. Era eso.